Muchos conocen a la Nintendo NES, la mítica consola de 8 bits que se encargó de marcar el rumbo de la gran N hacia los videojuegos. Todos la recuerdan por sus increíbles títulos, que dejaron huella en una generación hasta el día de hoy. Sin embargo, no estuvo sola. Cierta compañía, una tal Sega, se encargaría de montarle competencia, lanzando al mercado la Master System. Aunque superior en muchos aspectos, esta no pudo rivalizar con la NES, salvo en ciertos territorios, como Brasil y Europa, resultando que muchos títulos solo salieran en la máquina de Nintendo. Sin embargo, mucho tiempo después, esto está cambiando, gracias a la comunidad de fans que tiene la consola de 8 bits de Sega. Así que hoy veremos unas cuantas adaptaciones de la NES para la Master System. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos en esto de las adaptaciones de la Nintendo NES a la Master System con uno de los iconos de la consola, Mega Man, en esta ocasión su segunda entrega. Creado por GBX32, nos encontramos con un proyecto en desarrollo que va en su versión 0.55. En materia de gráficos puedo notar un mayor colorido, menos ralentizaciones y hasta los momentos poco o nada de parpadeos de sprites. Claro, hay que tomar en cuenta que no salen enemigos. Eso sí, percibo que la imagen es más oscura. La música sí me parece excelente. Me gusta cómo la Master System replica, con su propio estilo, las melodías del original. Aunque algunos temas musicales están cambiados. La secuencia de introducción y la pantalla de presentación de los robots Master están presentes de forma íntegra. Sin embargo, hay niveles que están inconclusos, mientras otros se hallan completos pero al final no espera ningún jefe, por lo que toca reiniciar ya que no podemos salir. Además, están presentes algunos bugs, como al querer pasar por un lado de la pantalla. Al menos todos los escenarios y armas están incluidas. Esta última demostración data del año 2020, solo esperemos que GBX32 siga con su desarrollo, porque lo mostrado, aunque inconcluso, se ve muy prometedor. Uno de los juegos de carreras más conocidos por todos los que tuvimos una NES fue sin duda Rock Fighter. Muchos lo llegamos a jugar, porque casi siempre venía incorporado en memoria en los Family Clones, o en esos cartuchos 600.000 en uno. Sin embargo, en esta ocasión el port para Master System no está basado en la versión de NES, sino en la de la máquina arcade de Konami. Elaborado por Back Computer y Chirinea, tenemos una adaptación bastante fiel en lo que cabe, ajustando todos los elementos representativos en pantalla, ya que la máquina original tenía una pantalla en formato vertical. Aparte de presentar un excelente colorido y una factura técnica impecable, esta adaptación conserva lo que hace a este juego tan único. Siguen presentes los vehículos que hay que esquivar, el auto para conseguir gasolina y el derrape hacia un lado. Sin olvidar el avión o Konami Man que vuela por los aires cuando llevamos un tiempo sin chocar. La música de introducción y los efectos se mantienen con una muy buena calidad. El control, con sus dos botones de velocidad alta y baja, no pueden faltar, y la tabla de puntuaciones donde poner nuestros récords. Sin duda, una excelente conversión del primer juego de carreras de Konami. Seguimos con otro título que forma parte de la primera hornada de juegos para la NES. Hablamos del archiconocido Battle City de Namco. En este caso, la conversión quedó a cargo de Tizar y T-Bone en los efectos de sonido, siendo una excelente adaptación del clásico de la NES, que a su vez adapta, valga la redundancia, el arcade Ten Battalion de la misma compañía. Al igual que pasaba con el original, manejaremos un tanque que tiene que proteger su base, representada con un ave de oleada de enemigos. Este port conserva todos los modos de juego, un jugador, dos jugadores en cooperativo y el editor de escenarios.
además de incluirse algunos extras para ayudar a completar más fácil el juego. No pueden faltar los potenciadores al eliminar los tanques que parpadean, como la bomba que elimina a todos los enemigos, el reloj que los paraliza, o una especie de pala que coloca un escudo alrededor de la base. De igual forma, el tema principal y los pocos efectos de sonido suenan muy parecidos a la versión de NES. Resumiendo, una estupenda adaptación que resulta prácticamente un calco del original. Y en todas estas adaptaciones no podía faltar el fontanero favorito de todos, Super Mario, con la conversión de su primera aventura en la NES. Creado por Lack of Track, nos encontramos ante no solo un port, sino una versión que supera a la original, con un estilo gráfico más propio de Super Nintendo, replicando lo visto en el remake del Super Mario All Star. Es asombroso lo bien que funciona el título en la Master System. Incluso la música y los efectos son prácticamente los mismos. Tal vez lo más increíble es que el comportamiento, el control y las físicas están muy bien hechas. No se perciben diferencias con el original. El mayor inconveniente es que solo se hizo el primer escenario, el mundo 1-1, lo que nos deja picados, además de algún breve parpadeo o ralentización cuando hay muchos elementos en pantalla. Solo nos queda esperar que el creador pueda terminarlo y tengamos el juego de la mascota de Nintendo completo en la consola de Sega, algo que sonaba impensable en aquellos tiempos. En conclusión, es interesante ver cómo se trasladan juegos de la NES a la Master System. Aunque la consola de Sega es superior, el hecho de tener diferentes procesadores, además de otras diferencias, complica un tanto estos ports. Aún así, la comunidad no se rinde, y las adaptaciones que vimos hoy lo demuestran. Esperamos ver más conversiones en un futuro, pero que aprovechen el potencial que tiene la máquina de 8 bits de Sega, que me parece mereció ser más conocida en su momento. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas conversiones de juegos de NES a la Master System? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué título de NES te gustaría ver en esta consola? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.